Seguimos con las epístolas de San Pablo y te prometía hace algunas transmisiones que íbamos a hablar de la justificación. La justificación tiene dos sentidos, un sentido normal, vulgar, y otro sentido teológico. Vamos a ver el vulgar. Hay un hecho histórico terrible para Occidente, que es el mayor de los espías, un tal Philby. Philby es un británico de la alta sociedad, metido en los servicios de información británicos, pero que realmente le pasaba toda la información a Moscú. Con lo cual, el daño que hizo a todo el servicio de inteligencia occidental fue tremendo. Al final, por supuesto, se fue a vivir a Moscú y allí murió, ¿no? Y los compañeros de Philby empezaron a justificar ante las autoridades, como no se habían dado cuenta de que Philby durante muchísimos años les pasaba información a Moscú y les traicionaba. Bueno, alguno decía, yo lo veía venir, con lo cual tienes que desconfiar de esas personas que siempre dicen que lo veían venir cuando las cosas ya han venido. Otro, que fueron seducidos por esa benevolencia, ese agrado, esa simpatía, esa buena educación. Todos se justificaron sus errores de no saber, digamos, denunciar las malas artes y la mala información de Philby ante las autoridades británicas. Ese es el sentido normal de justificación. Pero San Pablo en sus epístolas habla de justificación en otro sentido. Es justificación en un sentido bíblico, y San Buenaventura en la Edad Media y luego Escoto hablaban de esa justificación como la doctrina de la aceptación por parte de Dios de la criatura. Esa es la justificación, sí, una aceptación divina. Y se preguntaba a San Buenaventura que si la criatura puede, como los animales y las plantas, ser agradable a Dios por sí mismas, sin ninguna ayuda, por su propia naturaleza. Y San Buenaventura responde que no. El hombre, para ser agradable a Dios, necesita la gracia. Para justificarse, no se justifica con sus obras buenas, sino necesita la gracia de Dios. Ese es el sentido, digamos, paulino y el sentido teológico de la palabra justificación. Hay como una expresión etimológica, que es que justificarse no es que seamos declarados justos ante Dios, sino ser hechos justos. La etimología es justifieri, justificado, ser hechos justos por Dios. La justificación es en San Pablo. Ahora estamos viendo en la Santa Misa, en la segunda carta a Timoteo, y la doctrina sobre la justificación. Podríamos también hablar de aceptación por parte de Dios y también de liberación. Justificación no es decir, hombre, yo no he podido venir y presentar una justificación. No, justificación es ser aceptado por Dios y ser liberado. ¿Liberado de qué? Pues fundamentalmente aparece en la carta a los romanos, la más importante de las cartas de San Pablo, podemos decir que es liberación del pecado, es ese perdón que Dios te concede por lo que tú eres reconciliado con Dios. También justificación es liberación de la muerte que está ligada totalmente al pecado, como dice San Pablo en Romanos 5 de una manera categórica, ¿no? Liberación, justificación también es liberación del mal, de la esclavitud, de la caducidad, liberación de la corrupción. Es, en definitiva, esa liberación de los hijos de Dios gracias a la gracia redentora de Cristo. No es la libertad del ser humano, que puede actuar bien o actuar mal, necesita
de esa gracia divina para poder ser grata, agradable a Dios. Espero que, digamos, esta sencilla explicación de una palabra, un concepto que aparece muchísimo en toda la teología, pero especialmente en las cartas de San Pablo, nos ayude a evitar esa confusión de que la palabra justificación, en un sentido normal, vulgar de la calle, sea presentar excusas. Me justifico, mírate, no pude. No, es ser aceptable a Dios por medio de nuestras obras, pero sobre todo de su gracia.